como les decía, hoy vamos a empezar a ver una serie de herramientas que están dentro de todo lo que del rubro o del área de planificación y control de la producción. En las empresas, el área de planificación y control de la producción tiene diferentes nombres, le suelen decir departamento de ingeniería industrial o el departamento de ingeniería, o puede estar dividido a lo mejor entre planificación por un lado, compras por el otro, y logística y procesos internos por el otro. Bueno, puede tener diferentes nombres dependiendo del tamaño de la empresa. Pero básicamente tienen que tener presente ustedes que planificación y control de la producción es todo lo que sucede principalmente puertas adentro de las empresas y utiliza todas las herramientas industriales que se ven a lo largo de todas las carreras. En este gráfico se ve claramente desde la revolución industrial en el 1700 las diferentes herramientas que se fueron creando. Lo primero que surgió con la revolución industrial fue la división del trabajo, que hoy lo tenemos súper naturalizado. Ya todos tenemos muy presente que nadie puede hacer absolutamente todas las tareas de una empresa, sino que tenemos que estar, ¿cómo se llama?, divididos o enfocados cada uno en un área específica. De hecho, en esta materia nosotros vamos viendo cuáles son los departamentos principales de una empresa. En 1879 se genera esta persona, se llama Eli Whitney, genera el concepto de piezas intercambiables. ¿Cuál es una pieza intercambiable súper conocida, que todo el mundo conoce, que todo el mundo usa en el día a día? ¿Qué se les ocurre que podría ser? Y de hecho se inventó o arrancó en ese momento. ¿No se les ocurre nada? Una pieza que sea intercambiable, que sea de uso universal, que la podamos encontrar en diferentes máquinas, motores, herramientas, en diferentes lugares. ¿La tuerca? Exacto, la tuerca. Los tornillos y las tuercas, al principio, no había una norma o una regla que dijese qué paso tenían que tener, qué tamaño de tuerca, y que las tuercas pudiesen ser intercambiables, sino que cada fabricante tenía su propio sistema, su propio tornillo, su propia tuerca. El problema es que cuando había algún problema, una avería, como cada tornillo y tuerca no era intercambiable, generaba un costo tremendo porque había que mandar a pedir ese tornillo específico. Y bueno, Eli Whitney fue el primero que empezó a tratar de trabajar en una normalización de las piezas, que hoy tenemos las normas ISO que estandarizan y normalizan todo, las normas ASTM también, que van normalizando todos los trabajos. Pero nosotros sabemos que un tornillo que está hecho bajo determinada norma va a ser igual que otro de otra marca que esté hecho bajo la misma norma. Y con ese concepto de las piezas intercambiables hubo como otro gran avance industrial. En 1881 Taylor arrancó con lo que es la administración científica. ¿Se acuerdan ustedes qué es la administración científica? Lo vieron el año pasado y lo repasamos este año. ¡Qué silencio! Era la administración que ha aplicado todo lo que es el método científico a las organizaciones. Exacto. Fíjense que se estuvo ahí nomás con lo de las piezas intercambiables. Empezó de alguna manera a normalizar el funcionamiento de las empresas y tratar de buscar cuál era el hilo conductor, cuál era la ciencia que estaba detrás de una empresa. En 1916, Henry Gantt crea una herramienta muy útil que se utiliza hasta el día de hoy, que es sumamente importante, el diagrama de Gantt. ¿Saben lo que es el diagrama de Gantt? ¿Lo han escuchado alguna vez? El que relaciona las actividades con el tiempo que lleva cada una. Exactamente. Vamos a ver algunos ejemplos y si tenemos tiempo vamos a jugar bastante. Es una herramienta que se usa mucho hasta el día de hoy
pero mucho se usa porque permite ver de una forma muy gráfica cómo están organizadas las tareas en el tiempo. 1922, Frank Gilbert establece o empieza a trabajar en lo que era el estudio de movimientos. ¿A qué hace referencia el estudio de movimientos? Bueno, de que de que todas las personas tuviesen los movimientos optimizados. Empezó a trabajar en lo que era la logística, de alguna manera, para que las empresas, la logística interna y la distribución de planta, para que las organizaciones estuviesen bien organizadas y que cada persona y los materiales se movieran de manera óptima. Vamos a ver algunos conceptos y también vamos a verlo con mucho más detalle cuando veamos diagrama de Gantt. Henry Ford y Charles Sorenson, que era un ingeniero de Henry Ford, que no es tan recordado como Henry Ford, pero en realidad era él uno de los principales empleados de Henry, era el que trabajó o el que diseñaron las líneas de montaje o las líneas de ensamble, principalmente con los primeros autos, los Ford A, y que lograron que los vehículos o los autos bajaran su precio a ser algo más accesible a la mayoría de las personas. Hasta que Henry Ford inventara el Ford A y que lo vendiese a un costo muy bajo, todos los autos eran cosas de lujo, que solamente personas muy acaudaladas o adineradas podían lograr acceder. Y hoy, paradójicamente, está sucediendo algo parecido con los vehículos eléctricos. Al principio, los autos eléctricos eran muy costosos, principalmente por las baterías, porque las baterías eran caras de construir. Pero ahora se está logrando automatizar el proceso de fabricación de las baterías para tratar de bajar su costo al mínimo, y de esa manera hoy tenemos autos eléctricos a un precio parecido al de un auto convencional a nafta. En otros países, acá en Argentina todavía nos falta un poquito. En 1924 arrancó Walter Sheward lo que se denomina hoy en día el control estadístico de calidad. ¿A qué le suena control estadístico de calidad? Si ustedes tienen un proceso productivo, fabrican 20.000 piezas por minuto, ¿a las 20.000 piezas las pueden controlar una por una? No, se hace una selección de ese Exacto. lote. No. Exacto. Eso es. El control estadístico es elegir un lote, como dijo Brian, y de ese lote analizarlo al detalle. Y de los datos que yo obtenga del análisis de ese lote me puedo dar cuenta si las piezas, todas las piezas de esa producción están bien o no. Después, en 1948, Deming, que es el padre de la calidad, hay muchísima bibliografía de Deming, inventó o desarrolló el enfoque de la calidad total. Digamos que la calidad total lo vamos a ver más adelante, pero es una forma de hacer, de administrar una empresa, pero enfocado en lograr la mayor calidad posible en cada uno de los pasos o en cada uno de los procesos o operaciones que se realicen en la empresa. En 1949, dos japoneses, Taichi Ono y Shingo, los dos ingenieros de Toyota, inventan el famoso Just in Time. Me imagino que lo han escuchado. ¿Saben de qué se trata el Just in Time? Yo lo escuché cuando vos lo nombraste hace 2 clases por ahí, pero después Ajá. no. Bueno, lo vamos a ver después. Es una de las herramientas que más se usa hoy en la industria y se trata de no tener stock de nada, sino fabricar completamente a demanda, porque cada producto que yo tenga parado en un depósito, cada producto que yo tenga a medio fabricar y que no lo esté procesando, de alguna manera implica un costo para la empresa. Entonces, cuando menos productos yo tenga en curso, más eficiente o mayor rentabilidad yo podría tener. Obviamente que para que un sistema just in time, en la que todo se funciona a demanda y yo no tenga stock, sino que todo se fabrica automáticamente, necesito tener muy afinada la logística.
¿Vieron en las noticias el barco que quedó atravesado en el canal de Suez y que produjo un parálisis en la logística internacional? ¿Lo vieron a ese caso hace poquito? Pasó hace un mes. Sí, sí. Bueno, ahí eso generó unas pérdidas tremendas porque había muchas empresas que para poder fabricar o producir sus productos dependían de piezas que venían en ese barco. Y al no recibir las piezas se rompió la cadena just in time y no pudieron terminar porque no tenían los stocks suficientes para poder avanzar en los siguientes procesos para llegar al producto terminado. Bueno, eso, la desventaja del just in time es que si pasa algo en el medio, se rompe mi cadena logística, yo no voy a poder seguir produciendo, se para la fábrica. En 1957, el DuPont, que es una industria que fabrica polímeros, plásticos, gomas de autos, inventó dos métodos que se llaman CPM o el PERT, que son los métodos del camino crítico. Va medio atado a lo que había hecho Gantt en 1916, pero en 1957 le dan como una vuelta de rosca. Al diagrama de Henry Gantt, que eran actividades y tiempo, le agregan materiales, los materiales que yo voy a necesitar en el tiempo, y a eso a su vez le agrego otra capa que tiene que ver con el costo de los materiales en el tiempo. Entonces yo en un diagrama CPM puedo ver fácilmente qué materiales necesito, cuándo los necesito y cuánto me van a costar. Se utiliza muchísimo en la programación industrial. 1960, Joseph Orlik inventa otro método de administrar que se llama MRP. MRP quiere decir Material Resource Planning, quiere decir planear a partir de las necesidades de material. En el Just in Time nosotros teníamos que el proceso productivo era una tarea de tirar, porque de la venta del producto se emitían las órdenes de fabricación hacia atrás y ahí se activaba la fábrica y se empezaba a producir lo que la orden de venta se había dicho, el Just in Time. Entonces, la demanda en el Just in Time arranca al final del proceso, en donde yo vendo. Pero en el MRP funciona completamente al revés. Es un modelo más bien americano, de hecho se le dice al MRP modelo americano y al Just in Time modelo oriental. En el modelo americano es al revés. A partir de los materiales que yo tengo, planifico qué voy a fabricar hacia adelante y después los salgo a vender. El Just in Time es de tirar y el MRP se le dice es una forma de administrar la empresa de empujar, porque la necesidad arranca desde donde yo tengo los materiales. Si lo relacionamos a los 9 lienzos, el Just in Time arrancaría en el cuadro de los clientes y el MRP arrancaría en el cuadro de los materiales o los recursos claves, como para tener una diferenciación. Ninguno de los dos, ninguno es mejor que el otro, son distintos y se utilizan en diferentes momentos. Luego, antes de 1960, 1965, se inventa el diseño asistido por computadora. ¿Se acuerdan cuando vimos la industria 4.0? ¿Qué era CAM? ¿Se acuerdan que yo se lo expliqué o lo estoy pidiendo mucho? ¿No se acuerdan qué era el CAM? Ahí que lo explique con pocas palabras. Un centro que tiren y yo después lo acomodo. Era el diseño asistido por Sí, computadora o algo por el estilo. Lo estamos leyendo. No. Ay, no me di cuenta hasta ahí. Disculpa. Sabés leer, eso es importante. Pero era como el CAD, digamos, como el AutoCAD. Exactamente. El AutoCAD. El diseño asistido por computadora, el programa por excelencia es el AutoCAD. Después tenemos muchos otros programas que sirven para diseñar, pero a partir de la década de 1965 arrancó lo que era el diseño por computadora. Hasta ese momento se dibujaba a mano, se planificaba a mano, era de otra manera. Ahí empiezan a implementarse las computadoras y arranca lo que era la primera era de la industria 4.0. Pero bueno, no, que ya lo vimos. En 1980
aparece un nuevo concepto, que es el World Class Manufacturing. Ya es lo que recién ahora las empresas argentinas están implementando, pero miren, ha sido inventado o se empezó a desarrollar en 1980. El World Class Manufacturing es un concepto que deriva de Total Quality Management de Edward Deming de 1948. Pero el World Class lo que hace es darle una vuelta de rosca, decir, bien, yo tengo que tener calidad total en absolutamente todo lo que hago, pero con economía de costos. Porque no por tener calidad total en todo me voy a disparar en mis costos. Le agregaron la capa de la economía, de los costos. Y arrancó acá en 1980 básicamente porque es cuando empieza a despertarse China. Hasta 1980 la industria dominante era la industria americana. Los norteamericanos fabricaban productos excelentes, los europeos también, pero a un costo muy caro. En 1980 la industria china empieza a arrancar, primero copiando y después desarrollando con ingeniería propia, productos que cumplían con lo que uno necesitaba, pero a una fracción del costo. Entonces dijeron, bien, necesitamos entonces fabricar con calidad total, pero a un costo razonable. Y aparece lo que es el World Class Manufacturing, que es su acrónimo es WCM. Y ahora lo que se está utilizando, el concepto que se usa es el de manufactura liviana, y esto tiene relación con aquellas empresas que aplican todos estos conceptos, división del trabajo, administración científica, pieza intercambiable, diagrama de Gantt, todo, pero a procesos productivos pequeños, a industrias chicas, los emprendedores que tienen emprendimientos que recién están arrancando. Una fábrica de cerveza trata de aplicar todo lo que está acá. Es una forma o es lo que se está viviendo ahora. Ya no hay tanto dominio de grandes o pocas empresas, sino que las empresas, hasta la más chiquita, tiene acceso a un montón de tecnología y la puede incorporar y lograr productos de calidad, World Class Manufacturing y demás. En el ejemplo que les dejé de la primera clase de la fábrica de Fiat Auto, que está el documental en YouTube, habla justamente de la implementación del WSM no solo en la fábrica, sino en cada uno de los proveedores de la fábrica. Y lograron certificar. Bien, este es un pantallazo muy breve de las principales herramientas. Hay muchas más y las vamos a ir viendo o las hemos clasificado con Ricardo en función de dónde están encuadradas en ese ciclo de Deming. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 pasos del ciclo de Deming o de mejora continua? Yo les tiré recién el primero. ¿Quién se acuerda de los 4 pasos? Planear es el primero. ¿Cuál es el que sigue? Tú, check, Hacer, chequear y actuar. Exacto. Cada una de ellas tiene algunas herramientas propias. Hay otras herramientas que son transversales. Cuando nos ponemos a hablar de planear, acá están las herramientas básicamente de planificación. La más conocida es el plan maestro, el plan agregado o el plan maestro detallado, que es una herramienta que nos dice cuánto vamos a producir y cuándo lo vamos a producir. Toda fábrica tiene que tener un plan maestro, una idea de qué es lo que va a producir para en función de eso enfocar los esfuerzos. La semana pasada estuve en un aserradero y el plan maestro de producción del aserradero estaba escrito en un pizarrón en la que todos los empleados lo podían ver. Y sabían, bueno, en este mes tenemos que fabricar tantas tablas, semanalmente tanto y diariamente tantas tablas. Y un operario iba día a día y hacía una marca si habían logrado el objetivo que habían planteado. El plan maestro puede terminar en cosas tan sencillas como esa, no necesariamente tiene que ser un sistema informático recontra complicado. Puede ser un pizarrón con un listado de lo que yo voy a fabricar. Bien, la otra herramienta que se utiliza muchísimo es el diagrama de Gosinto. Lo vamos a ver después en varios ejercicios prácticos, pero un diagrama de Gosinto
de alguna manera nos muestra cómo se relacionan las piezas o los componentes de los materiales. Por ejemplo, un auto, que es el producto terminado, va a tener 4 gomas. Entonces van a haber 4 gomas dibujadas en el diagrama que se van a vincular con una flechita al auto. Cada goma se compone de una llanta y una cubierta. Entonces, a esa cubierta va a llegar el dibujo de la llanta por un lado y la cubierta por el otro. Y así lo podemos seguir abriendo hasta que llegamos a todos los componentes individuales. De ese diagrama de Gauss-Cinto hay una forma en la que yo lo puedo transformar en una planilla. Lo vamos a ver después con ejemplos prácticos para que ustedes lo entiendan. Y con esa planilla saber exactamente cuántos productos necesito. En el ejemplo del auto, yo en una tabla voy a poner, tengo que fabricar un auto y automáticamente ese 1 que voy a cargar en una planilla se me va a transformar en 4 cubiertas, 4 llantas, 4 picos de auto, un motor, los parabrisas, las puertas, los asientos, en todos los productos que involucran la fabricación del auto. Todo eso se hace a partir del diagrama de Gauss-Cinto. Y también nos sirve para ver las necesidades y demoras de los insumos. Por ejemplo, si yo voy a fabricar el auto y mi proveedor de gomas me dice que se va a demorar 2 semanas en proveerme las gomas, yo sé que si al día que tenga que vender el auto, a las gomas las tengo que comprar por lo menos 2 semanas antes de la fecha de entrega de mi auto. Y así puedo ir analizando producto con producto. Todo ese tipo de decisiones se derivan a partir del diagrama de Gauss-Cinto. Básicamente, identificar materias primas, por un lado, y después las interrelaciones de esas materias primas que existen. No sé si, Ricardo, quería agregar algo más. No, está bien. Creo que lo explicaste muy bien. No sé si a los chicos les quedó alguna duda, si no, aclararle un poquito el ejemplo ese que está ahí. Bien, vamos con el ejemplo. Miren, acá tenemos un diagrama de Gauss-Cinto que tiene 1, 2, 3, 4 niveles. El nivel 4 vendría a ser este número 26 que dice acá, es el producto terminado. El nivel 3 son 2 subconjuntos que abastecen a ese producto terminado. El nivel 2 son productos que abastecen al nivel 3, pero también hay algunos que abastecen directamente al nivel 4. Y el nivel 1 tenemos productos que abastecen al nivel 2, al nivel 3 o al nivel 4, dependiendo de qué producto se trate. Acá lo que se trata de mostrar es qué interrelaciones existen entre cada uno de los productos. Por ejemplo, yo sé que para fabricar o proveer el producto del 26, voy a necesitar de la pieza 24, de la pieza 25, de la pieza 7, de la pieza 16. En la 24 voy a necesitar de la 14 y de la 7. En la 16 voy a necesitar de la 7 y de la 9. Y así sucesivamente puedo ir analizando los nodos. Y arriba de cada flecha yo pongo cuántas piezas son las que se tienen que proveer. Entonces acá dice, las flechas que van del nivel 2 establecen cuáles materias primas, elementos primarios, y qué cantidad de cada uno intervienen hacia la pieza a la cual apunta la flecha. De este 2 necesito 5 para abastecer al nodo 14. Las flechas, al indicar la precedencia, significa que un determinado elemento de un determinado nivel no puede comenzar hasta que terminan de completar todos los elementos que concurren a él desde un nivel inferior. Es decir, yo no voy a terminar esta pieza de nivel 2, que está identificada con el número 14, hasta que no le provea 5 del 2, 3 del 7 y 1 del 9. Vamos viendo las relaciones que hay entre cada uno. El diagrama solo debe representar la cantidad en que cada componente interviene en el producto final. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta piezas falladas o imprevistos. Acá yo voy a ir poniendo simplemente las cantidades que lleva, pero yo en algún lugar puedo tener en cuenta, decir, che, necesito 5 piezas del 2, bueno, voy a tener 6, una por las dudas se me rompe. Bueno, un ejemplo, un ejercicio. No sé si vos, Ricardo, tenés el pizarrón
Si no lo No, hacemos no. el viernes. No, que ahora no. Después cuando hagamos la actividad completa, sí. Bueno, No, una acotación pequeña, Andrés. sí, No sé si los chicos van entendiendo bien, pero aparte, aclararles que, por ejemplo, lo que vos mencionaste por ahí como necesidad y demora es lo que hace que usemos esta herramienta, porque con la necesidad estamos determinando cuáles son los insumos, materias primas que necesitamos en cada uno de los niveles a medida que vamos avanzando en el proceso productivo. Y también, por otro lado, vamos reflejando, como estaba explicando Andrés, la demora en cada una de las distintas etapas del proceso productivo, respetando el orden de precedencia, como bien decía Andrés. Eso para que lo tengan bien claro. Fíjense que por ahí en la diapositiva le está marcando que los nodos a nivel inferior, que depende de la bibliografía, puede ser nivel 0, nivel 1, es decir, un nivel de partida, un nivel de referencia, le va a representar a ustedes los distintos componentes básicos de materia prima, insumo, que tendrán distintos números a medida que van ingresando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se trata de acero, en la forma que entra acero, en chapa, tubo, barra, alambre, etc. O también se puede dar el caso que sea un producto semi elaborado, que son piezas fundidas, que sufren otro proceso para luego ser incorporado a nuestro proceso productivo. O también puede ser algún producto elaborado que viene directamente, como estaba diciendo Andrés, si se trata de una industria automotriz, las partes del ensamblado con otros productos que son de terceros, pero que se incorporan a nuestro producto auto, en la línea de montaje, como ser los neumáticos, parabrisas, asientos, espejos, etcétera, etcétera. bien. Eso, Sí, no sé si quedó claro. acá tenemos planteado algunos ejercicios, pero lo vamos a dejar previsto, los hacemos Ajá. el viernes directamente, Sí. porque no, por ahí sin pizarrón es complejo. Simplemente queremos que hoy les quede la idea o el concepto de que un diagrama de Gauss-Cinto es una forma de poner con flechitas la precedencia o la relación entre los diferentes elementos. Quédense tranquilos que el viernes vamos a verlo con ejercicio y también ustedes van a tener que hacer el diagrama de Gauss-Cinto del producto que ustedes diseñen. Ahí en el ejemplo que le está dejando en esa diapositiva Andrés, sí, básicamente lo que le está diciendo es, a partir de la materia prima 3, básica, una de las tantas materias primas que puede existir, imagínense que en la industria automotriz existen infinidades de materia prima, que ya vamos a ver cómo se desglosan a través del despiece analítico, porque por ahí decía que el despiece analítico, o se también llamado Bill of Material, después lo van a ver, no sé si llegamos hoy a verlo, es un soporte logístico para poder obtener el diagrama de Gauss-Cinto, porque a través de ese despiece de tantas componentes que tiene un producto, nos permite ir armando este gráfico que ustedes están viendo ahí. Entonces, en el ejemplo, sin entrar en más detalle de cómo se resuelve, vemos cómo a partir de una materia prima básica 3, a medida que vamos avanzando en las distintas etapas de los procesos productivos y se van armando subconjuntos de otro subconjunto, de conjunto, hasta llegar a la pieza final que se llama identificada con el número 18. Y ese es el diagrama de Gauss-Cinto. Ver qué cantidad de la materia prima 3 básica necesito para obtener un producto terminado 18. Exacto. Si quieren si tienen una calculadora a mano, hacemos o el Excel abierto, vamos viendo, lo vemos rápidamente. Fíjense que para un 18 necesito 2,16, ¿está bien, Ricardo? Y para un 16... Empecemos de abajo, de acá, empecemos del 3. De abajo. Claro. Entonces necesitamos 4, los números que están en negrito sobre la flecha me está indicando cuántas unidades necesito. Por ejemplo, si yo sigo, fíjense que ustedes tienen distintos caminos, ¿no es cierto? El 3, 11, 16, 18, el 3, 12, 16, 18, y así sucesivamente todos los caminos con posibilidad de flecha hasta llegar al nodo 18 que nos está representando el producto terminado.
Entonces, los Vamos a números que hacerlo. están marcados... Sí. Sí. No, mientras No, vos seguís, yo voy a dale. insertar. Yo creo que está puesto Andrés ahí, ¿eh? Ahora, aguantame un segundo que le termino con su comentario, me parece que está puesto ahí. Me parece. Digo, las flechitas tienen un número marcado negro y le está indicando, por ejemplo, si yo sigo el camino 311 para llegar al proceso, al subconjunto 11 a partir de la materia prima 3, me está diciendo que necesito 4 cantidades de la materia prima 3 para obtener una del subconjunto 11. ¿Está bien? Después, de esa misma materia prima 3 necesito 3 unidades para una unidad del 12. Y así sucesivamente a medida que voy avanzando. Por ejemplo, del 11 para llegar al 16 necesito 2 unidades del 11 para llegar al 16. Pero también al 16 necesito del otro subconjunto, del 12, necesito 3 unidades del 12 para también entre del 12 y el 11 llego a formar un 16. Pero cada camino le está diciendo la cantidad que necesita. ¿Se entiende hasta ahí? Igual Sí, señor. cuando lo terminen de ver con números va a quedar Ajá, más claro. claro, exacto. Igual, Y así, dale, no. dale. Y entonces, de esa manera vamos viendo las cantidades. Después, antes de ver este ejemplito, fíjense que también les aparece número en rojo en cada nodo. ¿Se ve? Sí. En el nodo 3 aparece un número 2 en rojo, en el número 11 aparece el 1, en el 16 un 1. Bueno, esos números en rojo sobre los nodos representan la demora. Entonces, nosotros dijimos que esto sirve para identificar necesidades y demora. Entonces, en un mismo gráfico obtenemos dos informaciones. Por un lado, las cantidades que necesito a medida que voy avanzando en el proceso productivo, y por otro lado, los tiempos que me lleva cada una de las etapas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, ahora Ahora no va sé si... tomando color. Ahora va tomando color. Igual Muy después bien. esto lo vamos a trabajar en los ejercicios prácticos, en su trabajo final. Lo vamos a trabajar muchas veces porque el diagrama de Gauss-Cinto es muy práctico para ver cómo se componen algo. Digamos, y después, acá mismo también tenemos un ejemplo más sencillo a partir de una mesa. Bien. Claro. La otra herramienta que se utiliza para planear es el diagrama de precedencia o PDM. Es decir, hacer como un diagrama en donde yo voy mostrando paso a paso los componentes del proceso productivo. Por ejemplo, si yo tengo que cocinar arroz en un minuto, defino el responsable, que es el cocinero, los ingredientes, los materiales y el responsable. Bien, primero, una operación que es encender el fogón, después la otra operación que es poner aceite en la olla, después la otra operación que es añadir un trozo de cebolla al aceite, la otra operación agregar arroz crudo. Y ahí sigo acá arriba, otra operación que agregar agua, sal y tapar. Acá aparece una demora, se representa con diferentes simbolitos y cada simbolito significa algo. Por ejemplo, esperar a que el arroz seque. Luego otra operación de destapar la olla, bajar a fuego lento. Luego otra demora, esperar a que el arroz se seque. Y finalmente la operación de servir. Todos estos dibujitos están incluidos en el Word. Acá si ustedes van a formas y fíjense que tienen un apartado que se llama diagrama de flujo y tiene todos los componentes de un diagrama de precedencia. Si ustedes se paran arriba de cada uno, les va a decir para qué sirve. Operación, un decisor, un almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirven estos dibujitos que están acá, que dicen diagramas de flujo. También ustedes van a tener que hacer un diagrama de flujo de su trabajo final para explicar el proceso productivo. Es como una forma de contar cuál es el proceso productivo al detalle. Otra herramienta que se utiliza un montón en la planificación es la clasificación y la codificación. Es decir, ponerle numeritos, símbolos numéricos o alfanuméricos
a cada una de las piezas. Vamos a ver después más adelante algunos ejemplos de codificación, para qué se utiliza y cómo se lo utiliza. Es importante que ustedes tengan bien identificados con códigos sus productos, porque les simplifica la operación. Imagínense que un operario diga, che, necesito que me traigas la pieza 1012 34 57 67, le dan un código y ustedes ya saben qué significa. Bueno, del código 1 al 9 es lo primero, es hierro, el carbón. Entonces, si arranca con un 1, es alguna pieza de metal. Y así puedo ir viendo, por ejemplo, la que sigue, si era de cobre, si la tercera si era una varilla, latón o qué diámetro tenía. Fíjense que yo a partir de mirar un código, o en esto es un ejemplo, yo puedo tener un montón de información asociada. Obviamente que cada uno de estos códigos tienen que estar vinculados a tablas con la nomenclatura. Pero esto con un Excel es bastante sencillo de hacer. Yo puedo asociar a cada número un significado y al escribir un número ya me dice completamente qué es esa pieza. Entonces, si yo miro este número 1333 114, si yo me voy a la tabla de codificación, ya sé que es una varilla de cobre, la composición de esa varilla es de latón, la norma sobre la cual está fabricada es la BS249 y tiene 0,75 pulgadas de diámetro. Un montón de información asociada a un código numérico en este caso. El diagrama de Gantt. ¿Qué código? Sí. Eso. ¿Qué códigos conocen? ¿Qué código numérico se les viene a la mente, que conocen ustedes, que utilizan todos los días? Cuando van al súper, ¿qué usan? ¿Qué ven? Código de barra. Muy bien, el código de barra. El código de artículos, dependiendo, ¿viste? Cuando vendes los productos en los libritos, tienen sus códigos. Exacto. Después, el otro código que se utiliza muchísimo es el número de la casa de ustedes, si es que tienen. Cuando yo vivo no tienen un número, pero vieron el domicilio de ustedes, su casa tiene un número. O el código postal, vieron que el código postal argentino ahora está compuesto por un código alfanumérico de números y letras, y que eso les dice exactamente en dónde viven ustedes a partir de un código. Cuando compran por Mercado Libre, ustedes le ponen el CPA y automáticamente les tira dónde es su vivienda. Esos son todos ejemplos de clasificación y codificación. Bueno, el diagrama de Gantt, que era la otra herramienta que se utiliza muchísimo, es muy vieja este diagrama de Gantt. Como les dije, se inventó en 1917 y básicamente muestra una relación entre las tareas que hay que hacer, cuándo se realizan esas tareas, en relación al tiempo. Entonces yo puedo ver tranquilamente, puedo ver en forma muy sencilla cuánto demora cada una de esas tareas, cuándo las tengo que realizar, y puedo tomar o sacar un montón de conclusiones. De acá se derivan, por ejemplo, las tareas críticas, que son las tareas que sí o sí tengo que hacer para cumplir con el plazo del tiempo. Bueno, hay muchas conclusiones que se pueden sacar a partir de un diagrama de Gantt. Yo les recomiendo que se hagan muy amigos del Microsoft Gantt, el Microsoft Project, que es para hacer diagramas de Gantt. Es el programa más completo y pueden dibujar de este tipo de diagramas en forma muy fácil y planificar proyectos en forma muy sencilla. La otra herramienta que se utiliza para la planificación es la planilla de despiece analítico o el Bill of Material, que nos decía Ricardo recién. A partir de la pieza, yo puedo ir sacando o desarmando virtualmente al producto y armar una tabla en donde yo tenga las cantidades de cada uno de los productos que necesito. El Bill of Material, como les dijo Ricardo, está muy relacionado o va muy de la mano con el diagrama de Gosinto.
Y hay software que también los hacen automáticos. Uno puede diseñar una pieza y automáticamente les calcula el Bill of Material. El software que se utiliza para esto, por lo general, el más conocido es este, que se llama SolidWorks. Esto que está acá, que es un esquema, es el Bill of Material de un autito de Lego, de juguete. Y acá nos muestra el auto terminado y todo el despiece del auto y cómo está compuesto. Y todo ese listado de materiales y las cantidades de cada una de las piezas están listadas en una tablita. Eso es el Bill of Material. No es ni más ni menos. La otra herramienta que se utiliza mucho en la planificación es el diagrama ABC o el diagrama de Pareto. ¿Lo han escuchado una vez? ¿Qué es el diagrama de Pareto? No. Bueno, a partir de este Bill of Material, nosotros vamos a ir haciendo, o a cada uno de los elementos le podemos ir asignando un precio o un valor. ¿Y qué nos va a decir? Que muy poquitas piezas van a valer mucho y va a haber va a haber un montón de piezas que valen poco. La regla de Pareto dice que el 20% de lo que entra es responsable del 80% de los resultados. O que el 80% de los resultados derivan del 20% de las causas. Es la regla de Pareto 80-20. Visto en forma gráfica, podríamos decir que el 20% de las piezas son más o menos el 80% del costo del producto. Y después el otro 80% de las piezas son el otro 20% del costo del producto. Siempre cuando ustedes clasifican o arman un diagrama de Pareto de su producto, van a ver que hay algunas pocas piezas o unos pocos costos que significan una gran parte de lo que vale su producto completo. También lo vamos a ver con su trabajo final, vamos a hacer ejercicios y demás para que la regla les quede súper fresca. Bien. Las herramientas, bien, hasta acá todo lo que era para planificar. Vamos a hacer el viernes un montón de ejercicios para poder que esto les quede súper claro y que no les sea complicado. ¿Quieren que repitamos alguna más o seguimos avanzando? Por ahora se entendió bien. Bueno, bien. Recuerden ustedes que esto es una enunciación. Ahora con Ricardo le estamos mostrando rápidamente todas las herramientas que se utilizan o que existen y después vamos a ir trabajando con más datos o más detalles en cada una de ellas. Las herramientas de el hacer o el actuar, digamos, de cuando yo empiezo a trabajar. Las anteriores serían todas para planificar. Ahora les vamos a mostrar algunas herramientas que se utilizan para producir, ya más con lo que es lo más tangible, con lo que sucede en el día a día. La herramienta que más se utiliza es la matriz de producción. Una matriz de producción es una tabla, por ejemplo, puede ser esta, en donde yo relaciono diferentes datos que tienen que ver con mi proceso productivo. Por ejemplo, en esta matriz de producción, yo pongo los meses calendario, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta el primer semestre, y empiezo a listar diferentes cuestiones relativas al calendario. Los días laborales, cuántos días laborales hay en cada mes, las unidades por trabajador, es decir, cuántos productos fabricó cada trabajador, podría ser otro ejemplo. Fíjense que va fluctuando entre más o menos 400 por trabajador. La demanda, cuánto vendí, y la demanda, fíjense que va fluctuando, ya no es tan lineal como las unidades por trabajador, sino que en este ejemplo la demanda va fluctuando, pasa de 2.300 a 4.000 en marzo. En los trabajadores requeridos, bueno, yo puedo decir 2.390 piezas dividido
los 440 unidades que me hace un trabajador son 5,5 trabajadores que necesitaría. 5 trabajadores tengo. ¿Cuántos trabajadores tengo? 5. No necesito contratar a ningún trabajador extra. Fíjense en este segundo caso. Las unidades que pueden hacer los trabajadores en febrero son 380 en ese mes. Como tengo una demanda de 3.700, voy a necesitar 10 trabajadores, pero como tengo 5, tengo que contratar otros 5 en forma adicional. Puede ser esto porque a lo mejor un producto que tiene una estacionalidad, o como el ejemplo de la fábrica de helados. Entonces, esta tabla, a partir de poner un solo dato, como podría ser la demanda, automáticamente me calcula un montón de otros valores asociados, como podría ser los trabajadores contratados. Si yo tengo que despedir, fíjense que acá, por algún motivo, yo tengo que despedir un trabajador, digamos. Pasé de 5 a 10, 10, no tengo que contratar más. De 10, acá me tengo que bajar a 9, entonces tengo que despedir un trabajador. ¿Cuánto me cuesta despedir ese trabajador? De acá tengo que bajar a 7, entonces acá voy a tener que despedir a 2. Entonces, ¿cuánto gasto o cuánto tengo que gastar para despedir esos 2 trabajadores? Y acá me quedo estabilizado en 7, no tengo que contratar a nadie ni despedir a nadie. Una sola tabla me da un montón de datos. Esto es una matriz de producción. Otros valores derivados, la mano de obra, la cantidad de unidades producidas, cuántas piezas tengo en inventario. Fíjense que arranqué con 0 piezas en inventario, en julio me quedan 50, va fluctuando. Yo puedo tener algún inventario de piezas para amortiguar la demanda y no tener un quiebre de stock, que lo vamos a ver. ¿Cuánto me cuesta tener esas piezas almacenadas? Porque a lo mejor el almacén no es mío, yo alquilo un almacén, entonces yo ahí puedo cuantificar directamente cuánto me cuesta tener las piezas almacenadas. Si tuve horas extras, fíjense que acá me daba 5,5, pero yo no puedo contratar 5,5 empleados. Entonces esos 0,5 empleados los saco a partir de horas extras y puedo valorizar las horas extras. Entonces fíjense, una matriz de producción se arma para cada proceso, para cada empresa en particular. Pero a partir de la carga de un solo dato, yo obtengo un montón de otros datos secundarios o derivados de ese. La hoja de ruta. La hoja de ruta, esto sale del diagrama de Gantt. Vamos a volver al diagrama de Gantt. La hoja de ruta me va mostrando el caminito que yo voy siguiendo entre las operaciones. A lo mejor de esta operación paso a esta otra, de esta otra paso a esta, de esta paso a esta que está acá abajo y sigo. La ruta, la hoja de ruta me muestra cómo voy avanzando en mi proceso productivo. Para armar una hoja de ruta también me puedo valer de otra herramienta que yo utilicé para planificar, como el diagrama de precedencia. Yo en la hoja de ruta voy a ir explicando en qué parte de mi proceso productivo estoy. Y todo eso lo puedo reflejar en una tabla. Fíjense, esta es la hoja de ruta para hacer el cambio de aceite y filtro de un vehículo. Primero tengo que desmontar un piñón, después desmontar el clutch, después desensamblar, extraer el rodamiento, limpiar las partes, inspeccionar y medir las partes. Fíjense que va mostrando paso a paso esta hoja de ruta, perdón, era el arreglo de un motor de arranque. ¿Qué pasos voy dando para llegar finalmente al proceso terminado? Voy contando la historia. ¿Qué tareas voy realizando punto a punto? Además, en la hoja de ruta le puedo poner las herramientas que yo necesito. La hidrolavadora, lo hago con la mano, utilizo una lavadora, un micrómetro. ¿Qué herramientas voy usando? Entonces, en la hoja de ruta puedo tener una idea también de las herramientas que yo voy a usar. También puedo poner datos adicionales que tengan que ver qué preparación tengo que tener antes de pasar a la siguiente tarea. Por ejemplo, yo no puedo inspeccionar y medir las partes sin pedir y patronar, que quiere decir medir las piezas correctamente con el micrómetro.
O no puedo limpiar las partes sin antes conectar y cargar la lavadora que voy a utilizar para limpiar. Tiempo de preparación. Bueno, ¿cuánto me tardo en preparar? ¿Cuánto tardo en preparar la lavadora? ¿En cuánto tiempo tardo para conectarla y cargarla? 3 minutos. Bueno, lo pongo acá. ¿Cuánto tiempo le voy a usar a la hidrolavadora? 10 minutos. Lo pongo acá. ¿Utilizo algún material o algún insumo? Sí, porque en la hidrolavadora a lo mejor voy a necesitar un desengrasante industrial porque no lo hago con agua, sino que utilizo desengrasante. Fíjense que en esta hoja de ruta es una tabla que me muestra todas las tareas que yo tengo que realizar con el mayor detalle posible. Y de acá yo puedo sacar datos, por ejemplo, cuántas operaciones tengo que realizar, el tiempo total que tardo, el tiempo total de operación, el tiempo total de preparación, y puedo empezar a tomar decisiones. ¿Puedo bajar el tiempo de operación? ¿En dónde? ¿Cuál es la operación que más tiempo demoro? Esta, la de desensamblar el clutch. Entonces yo demoro 30 minutos. Entonces me puedo concentrar en esta para tratar de reducir los tiempos. Y así con cada una. Es una herramienta que nos permite tomar decisiones sobre el proceso productivo. Bien, otras herramientas de gestión que después vamos a ver con mucho más detalle. Los MRP, que son las herramientas de empujar, las de pull, el JIT, que es el Just in Time, el Lean Manufacturing, que es la manufactura inteligente, digamos, es como un proceso de mejora continua sobre mi proceso productivo. Y el ERP, que son los sistemas inteligentes de fabricación. Después vamos a ver algunos de estos. El Just in Time, como dijimos, es de arrastre porque se arranca con la demanda de las piezas. ¿Qué ventaja tiene? Que disminuye el inventario. Ahora, las herramientas de empuje como el MRP, lo que hace es buscar satisfacer el servicio, pero explotando el inventario. Es decir, a partir de lo que tengo, me pongo a fabricar. Y después hay otras mezclas de estas que tienen en cuenta los 3 ejes de énfasis: el servicio, el aprovechamiento y los inventarios, que se utilizan a lo mejor software automáticos que calibran la cantidad de stock de materia prima, ajustan la producción automáticamente, etc. El Just in Time está enfocado más bien en el servicio, en tanto que el MRP está enfocado más bien en el aprovechamiento de los inventarios, en la base de mi pirámide productiva. Estos sistemas se les llaman sistema de administración de la producción. Básicamente todos tienen en común que parten desde el punto de reposición. En Estados Unidos y en Europa utilizan los sistemas MRP que buscan básicamente o parten de satisfacer una demanda a partir de los productos que tienen. En cambio, los sistemas orientales como el de Japón buscan, por ejemplo, incorporan mejora continua, mantenimiento de la calidad, eliminación de desperdicio, pero utilizan los sistemas de tracción de Just in Time donde no hay un inventario. Vamos a ver ahora un ejemplo del Just in Time, cómo funciona, y que funciona en forma muy simple con unas tarjetitas que se llaman Kanban. Bueno, y hay otras formas que programación lineal, que lo van a ver después en investigación de las operaciones o en investigación operativa, que son un poco más complejas. Bien, ¿cuál es el enfoque de arrastre, pull? Bueno, es una filosofía en sí misma, digamos, porque lo que busca es que uno tenga poco stock y satisfacer al cliente en forma completa. Busca reducir la ineficiencia del tiempo improductivo de proceso, mejora continua de proceso y la calidad del producto y reducir los inventarios innecesarios. A partir de suprimir retrasos y eliminar desperdicios. Es bastante compleja la implementación de un Just in Time porque imagínense ustedes que tienen un kiosco y ustedes en su kiosco venden caramelos, pero su caramelo no lo tienen en el mostrador. Cuando entra la persona, le dice: yo necesito un caramelo. Ustedes automáticamente aprietan un botón y la fábrica que está atrás de ustedes fabrica un caramelo a partir del pedido de ustedes y llega
hasta que el cliente, hasta el mostrador del cliente. Obviamente que ustedes no lo pueden hacer esperar al cliente un montón de tiempo hasta que ustedes tengan el caramelo listo. Entonces, ¿qué hace el just in time? Bueno, supone, bueno, más o menos entra una persona por minuto a comprar caramelos, entonces a partir de ese dato empieza a fabricar caramelos para tener un caramelo disponible por minuto. Bueno, son formas de hacer programación de la producción. Lo vamos a ver con muchos ejemplos después. ¿Cuál es la filosofía central del just in time? Producir solo lo necesario en la cantidad requerida y en el tiempo preciso. Es decir, producir solo lo que se necesita, no producir de más. Distinta es la filosofía americana, que busca más bien en el derroche, en producir por producir, tener un montón y después salgo a ver a quién se lo vendo. Utiliza el just in time para funcionar una herramienta que se llama Kanban. Kanban no es ni más ni menos que una etiqueta que se pone arriba de un producto y les va a mostrar de dónde viene ese producto y a dónde va. Vamos a avanzar por ahí en un ejemplo de cómo funciona el just in time. Miren, a ver si había alguna filmina acá. No, bueno, es la teoría para que lo lean. El just in time, supongan, arranca en el puesto de trabajo 1. Vamos a ver un just in time desde el puesto de trabajo 1 hasta el puesto de trabajo 2 y cómo funciona este sistema de Kanban. Y con esto terminamos la clase de hoy. En el puesto de trabajo 1 fabricó dos cajones de producto terminado, que se llaman KP. Uno tiene 283 piezas y el otro tiene 582 piezas. Es la zona de almacén de producto terminado del puesto de trabajo 1. En el puesto de trabajo 2 tiene un cajón de insumos de 328 piezas y de 582 piezas. Tiene dos cajones que en algún momento llegaron del puesto de trabajo 1 al puesto de trabajo 2. Y por otro lado, tenemos un operario que se encarga de llevar y traer cosas desde el puesto de trabajo 1 al puesto de trabajo 2. En la situación inicial, el puesto de trabajo 1 suministra 582 piezas al puesto de trabajo 2. El puesto de trabajo 2 utiliza las 582 piezas, le saca la etiqueta y se la pega a un cajón vacío que tiene esta persona encargada de llevar y traer cajones de materiales. La misma etiqueta, esta KT de 582 piezas, se las utiliza y cuando las utiliza las saca y se la pega a el cajón número 2, que ahora pasa a estar en manos de este operario. Ese operario se lleva la etiqueta en la mano al puesto de trabajo 1 con la orden de pedido. Necesito 582 piezas. El operario toma las 582 piezas que estaban en el almacén de salida del puesto de trabajo 1, las pone en un cajón y se las lleva al puesto de trabajo 2 para reponer esas 582 piezas que terminó y volvemos a estar en la situación inicial. Siempre es la misma etiqueta la que va y viene y como ven es un sistema automático. Esta persona, como ya se quedó sin un cajón, toma el cajón vacío que le dejó, fíjense que esta persona le dejó el cajón vacío y lo utiliza como una orden de producción nueva, ya sabe que tiene que reponer un cajón de 582 piezas. Acá no hubo comunicación entre el puesto de trabajo 1 y el puesto de trabajo 2. Simplemente hubo un movimiento de la etiqueta. Fue una etiqueta que iba pegada a un cajón que se iba moviendo y iba dando las órdenes en forma automática. No hubo una orden. El del puesto de trabajo 2 no le mandó un WhatsApp al del puesto de trabajo 1 y le dijo, mandame 582 piezas. Sino que lo que pasó es que el trabajador del puesto de trabajo 2 utiliza
el cajón 582, pone una etiqueta en un carrito. Esta persona sabe que tiene que ir del puesto de trabajo 2 al puesto de trabajo 1, es su único trabajo, y cuando llega al puesto de trabajo 1, el del puesto de trabajo 1 toma la etiqueta y le da lo mismo que estaba indicado en esa etiqueta, el 582. Y este operario lo vuelve a llevar al puesto de trabajo 2. No hay una comunicación entre las partes, sino que la comunicación se da por una etiqueta. Ese es el sistema Kanban. Bueno, yo creo que los hemos mareado. El viernes vamos a ver algunos ejercicios de diagrama de Gosinto y de Pareto, y después vamos a seguir con un poquito más de teoría con el MRP. No sé, Ricardo, ¿cómo lo ves? Está bien, Andrés. No sé cuándo querés que le subamos la guía de actividades de esta unidad y podemos ir avanzando sobre eso o tomamos algún ejemplo y después ellos completan la guía. Sí, a mí me gustaría que el viernes veamos arranquemos a lo mejor mirando algunos ejercicios sobre, bueno, diagrama de Gosinto, Pareto, dale. los primeros de la guía. Sí. Y después seguimos con el MRP y seguimos con todas las otras, la otra parte de la teoría, porque, bueno, van a ser varias clases. Sí, eso. Y también tendremos que, más allá que después lo charlemos entre nosotros, no quedarnos con el avance de los proyectos para que ya vayan definiendo. Sí. Si bien ya está los 9 lienzos, eso fue un gran avance, pero ya empezar a hacer el estudio del mercado un poquito más detallado. El viernes tal vez podríamos hablar un poquito del estudio de mercado también con los chicos. Si te parece. Lo dejamos encarado. Sí. Lo vamos manejando. Bien. Bueno. No, creo que me gustaría que los chicos, por ahí vamos medio rápido, pero bueno, si ustedes consideran o ven, les quedó alguna duda o algo, como dice Andrés, el mismo viernes nos piden que le aclaremos los conceptos a través de los ejemplos que les vamos a dar, posiblemente se les vayan a aclarar, pero también da lo mismo si les quedó algún agujero de concepto teórico, lo que sea, nos lo comentan. El objetivo de hoy era darle como un pantallazo de diferentes herramientas y después lo vamos a ir viendo con mucho más detalle después sobre la práctica, sobre los ejercicios en la guía de práctica. Claro. Bueno, el viernes entonces vamos a ver un poco esto de algunos ejercicios prácticos sobre los temas que vimos hoy. Y me gustaría que cada grupo discutir o empezar a discutir el estudio de mercado, pero del producto que ya hayan definido para su proyecto final, a partir de los ajustes que hicimos del diagrama de los 9 lienzos para cada uno de los grupos. Así que bueno, tenemos varias cosas para hacer el viernes. Bueno, chicos, ¿estamos entonces por hoy? ¿Están dormidos? Estamos. Ah, bueno. Nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos el viernes, chicos. Dale, bueno, nos vemos. Chao. Chao.